Vasco Núñez de Balboa. Muchos conquistadores tuvieron comienzos muy humildes y otros triunfaron después de muchos años, pero ninguno saltó a la inmortalidad como polizón de un barco arremolinado en la panza de un sombrío barril. ¿Qué duda cabe? La figura de Vasco Núñez de Balboa resulta excepcional en muchos sentidos. También en el modo que emprende esta aventura que le conduciría a la fama y finalmente a un destino trágico. Caitlin Romoli. En la cultura y la mitología de la ciudad de Panamá, la presencia de Núñez de Balboa domina, no solo por las estatuas que tiene a todo lo largo de la ciudad, sino también con nombre de parques, calles y avenidas. En su honor se bautizó con el nombre de Balboa Nuestra Moneda, y la mayor distinción otorgada por el gobierno de la República de Panamá es la Orden Vasco Núñez de Balboa. Después de tanto tiempo, es hora de cuestionar su celebridad. Aparte del héroe que fue su creencia del cristianismo implícito de su misión, analizaremos sus acciones y nos daremos cuenta que su historia es más real. Vasco Núñez de Balboa nació en Jerez de los Caballeros, España. Provenía de familia de hidalgos, estaba bajo la tutela de Pedro Portocarrero, el cual fue su paje y escudero. Manejaba bien la espada, aprendió a leer y a escribir leyes, estaba mucho mejor preparado que la gran mayoría. Animados por la noticia de Colón y por su señor, se embarca rumbo a América a lo desconocido y comienza su aventura. Recorre con Rodrigo de Bastidas las costas de Panamá en 1501. En estas costas, atacado por la broma, que es un molusco que hace agujeros dentro del navío, giran rumbo a Isla La Española. Llegando a las costas de esta, naufragan y a nado llegan a la isla. Allí se instala y reside varios años. Existen dos teorías de la salida de Balboa de Isla La Española. Uno, por deudas, estafador, asesino y huyó. Y dos, por dos huracanes, uno en 1508 y otro en 1509, destruyendo todas sus instalaciones agropecuarias. Cayó en bancarrota y por eso se escapa. Balboa se coló de polizón con su espada y su perro Leóncico en una embarcación que partía hacia el nuevo continente. En aquellos tiempos de guerra, un perro amaestrado, convenientemente, era más útil que una ballesta o un arcabuz. Se dice que Leóncico, hijo de Becerrillo, otro perro de fama en la conquista de Puerto Rico, había heredado la fiereza, instinto para seguir a la presa y un entendimiento casi humano, que despertaría la admiración de quienes lo conocieron. Se dice que Leóncico sabía distinguir el indio manso del indio de guerra. Dentro del barco lo descubren y los marineros que lo conocen lo apoyan y le piden al capitán que se una a la exploración y los acompañe, ya que tenía capacidad de liderazgo. Llegan al Caribe, a San Sebastián en Colombia, fundada por Alonso de Ojeda, pero la zona era belicosa y malsana. Allí erige su liderazgo y les cuenta sobre la otra orilla del Golfo, un poblado de indios dóciles, y fundan Santa María la Antigua. Casi de inmediato a su fundación, crea un cabildo abierto, en donde es elegido alcalde y comienza a gobernar. Crea una alianza junto al cacique Careta y llegan a los territorios de Ponca y Comogre. El hijo de Comogre, el príncipe Panquiaco, les habla por primera vez sobre el mar lleno de riquezas al sur. No se sabe si este dato fue para ayudarlo o para alejarlo de su territorio alrededor de 1513. Balboa emprende la expedición el 1 de septiembre de 1513 con 1000 indígenas y 190 españoles. El día 25 de septiembre llegan al monte Pechito Parao y contempla aquella masa nueva, increíble y majestuosa que es el Océano Pacífico. Se postra de rodillas en la tierra y comienza a clamar al cielo e invocar a la Virgen María su descubrimiento. Ese sería el clímax en la vida de Balboa.
La corona recibe noticias sobre Balboa y su comportamiento en los nuevos territorios descubiertos y nombra a Pedrarias para ser el nuevo gobernador y despojarlo de su poder a Núñez de Balboa. Fricción inmediata. Dávila inicia su mandato con crueldades, atormentando y sometiendo poblaciones indígenas, y el descontento de Balboa aumenta. Por medio de innumerables cartas que envían a la corona, de las dos partes se quejaban uno del otro. De esta manera todo acabaría mal para Núñez de Balboa, en donde el gobernador Pedrarias envió a Francisco Pizarro para apresarlo y posteriormente ejecutarlo con decapitación. Una de las visiones más importantes que tenía Balboa es que los españoles, solos sin la ayuda de los indios, no podrían conseguir sus objetivos. En su contra, tenía una gran capacidad de liderazgo que le cayó mal a Pedrarias. Y otra cosa es que no tenía amigos en la corte. Fue muy crédulo, se fió de su suegro, lo engaña y lo pone en prisión. Le dice que es un traidor y lo decapita. Balboa hizo una gran contribución al desarrollo de la navegación, la economía y del conocimiento de un mundo que hasta esa época era desconocido para el mundo antiguo. Fue un hombre valiente, decidido, audaz, que no le temía ni a las barreras ni obstáculos, y gracias a él, el mundo cambió. A partir de ese momento, Balboa sería la persona en descubrir la última frontera. Esto revolucionaría la geografía, la cartografía y todo el conocimiento, posteriormente el comercio. Supone una revolución de un calibre inmenso, quizá no tan espectacular como el de Cristóbal Colón, pero en consecuencia, es más, este nos dice que lo de Colón no estaba en Asia y que había un continente de por medio y un océano más grande que el Atlántico. Se ha querido maquillar tanto al personaje de Balboa, que se volvió irreconocible al leer documentos de la época y ver la perspectiva de otros personajes sobre él, desde un enfoque objetivo y desapasionado. Balboa no fue ni mejor ni peor, fue un personaje más, un superviviente, un hombre ambicioso, duro, violento, provocó el primer motín, se rebeló ante sus jefes casi inmediatos a la fundación. Se volvió un caudillo tropical en aquel momento. Con la llegada del nuevo gobernador, Pedrarias, se sintió subordinado y él no quería ser ningún subordinado de nadie, quería ser respetado como el señor de ese territorio. Le quitaron todos sus derechos, casas, o sea, una invasión completa por parte del nuevo grupo. Así que decir que es malo o bueno, héroe o villano, luchó por conseguir su objetivo. Si se quiere designar a Balboa por su contribución, se puede decir que fue un héroe y sin dudas tuvo cosas malas como cosas buenas. En ese tiempo la crueldad con el vencido era digno de admiración, mientras que la tolerancia con el vencido era símbolo de debilidad. El derecho humano en ese tiempo no existía, no se puede balancear esos tiempos con los actuales, ya que se llegarán a conclusiones falsas. No hay leyenda rosada ni negra, la historia fue como fue. Si bien es cierto, Vasco Núñez de Balboa era español, sin duda él se integró en Panamá, fundó una familia en Panamá y es aquí donde se hizo un poco panameño, en donde contribuía al desarrollo de la comunidad que acababa de descubrir. Aunque se bautizó en Jerez de los Caballeros, tuvo un bautismo de sangre en Acla, Panamá, que lo convirtió en un panameño en el siglo XVI.